Gustavo Petro y Paloma Valencia sostuvieron una acalorada discusión en la Comisión Primera del Senado a propósito de la polémica propuesta de una amnistía general que promovió el expresidente Álvaro Uribe durante su encuentro con la Comisión de la Verdad. No hace mucho, hace unos días, y esa es una virtud, digamos, de quienes poseen la iniciativa política, de ese arte de tener iniciativa política, que a mí me parece importante en el desarrollo de una sociedad. El expresidente Uribe y ex senador dijo que proponía una amnistía. De acuerdo a las frases que pronunció, porque estaba en otro tipo de diligencia, propiamente a la instancia de política, en su finca, más o menos concibió la amnistía como una amnistía sin condiciones, general y sin condiciones. Alguna vez nosotros mismos y el movimiento democrático peleó por allá en la época del gobierno de Turbay Ayala, un gobierno profundamente autoritario y violador de derechos humanos, como que pasaron por la tortura más de 10,000 ciudadanos urbanos de clase media, intelectuales y otros. García Márquez tuvo que exiliarse, torturaban tratando de buscar quiénes eran los integrantes del M-19, obviamente no eran 10,000, y se quebró completamente la estructura de un Estado de Derecho, trajo asesores de Uruguay, expertos en técnicas de tortura, y las instalaciones militares se fueron convirtiendo en centros de tortura. Y nosotros levantamos la tesis de la amnistía general y sin condiciones para liberar los presos políticos que en virtud de esas torturas se hicieron. El presidente Duque es un hijo predilecto de Turbay, él lo reconoce. Por eso su talante en la actual coyuntura política colombiana se está comportando de la misma manera. Pero no me quiero referir a eso, sino al concepto de amnistía, porque en aquel entonces estábamos bajo la Constitución del 86, nosotros tratando de derogarla. Senadora Cabal, nos habíamos levantado en armas contra la Constitución del 86. Y allí la gente, los abogados, los expertos en derecho, iniciaron una discusión sobre la amnistía. La amnistía en la normatividad actual, que puede ser general y sin condiciones, está circunscrita al delito político. Es decir, solo se puede otorgar amnistías de acuerdo a un procedimiento que pasa por el Congreso de la República y con unas votaciones cualificadas. Solo se puede otorgar amnistías al delito político. Igual que solo se puede entregar indultos, que es una categoría inferior a la amnistía. Estos temas no son muy reconocidos por la opinión pública, por delitos políticos. Y la legislación colombiana, el Código Penal, establece cuáles son los delitos políticos. Son rebelión, sedición y asonada. Los tres, en magnitudes diferentes, son delitos que solo son para el Estado, porque son delitos contra el Estado de tipo político, o porque no se acepta el conjunto del Estado y su constitución, esa es la rebelión, quien se levanta contra ese Estado en forma armada, o aceptando la constitución contra un gobierno, esa es la sedición, o
sin estar contra la Constitución y contra el gobierno, contra un hecho determinado producido por un gobierno que puede ser incluso local, de manera violenta, armada, y esa es la asonada. Lo que han hecho los jóvenes en Colombia es una protesta. La protesta no es un delito. Quien piensa que la protesta es un delito simplemente está en las coordenadas de las extremas derechas antidemocráticas del mundo. Una parte de nuestra opinión pública cree que las protestas no se deben dar y que es un delito. La protesta es un derecho, no un delito. Y las sociedades democráticas transforman la protesta en hechos positivos, porque la protesta lo que está mostrando es que una parte de la sociedad demanda una serie de respuestas de los gobiernos que no encuentra y sale a protestar. Se origina ahí en la falta de respuesta de los estados. Y por tanto, cuando un estado dialoga con el protestante, puede encontrar los caminos de un salto hacia adelante, de un desarrollo. La conflictividad social tratada democráticamente lleva hacia el desarrollo de las sociedades. Por eso cuando yo entiendo y me pronuncio alrededor, incluso favorablemente, de las demandas de los jóvenes estudiantes, no es que sea un violentador. Estoy aceptando desde el punto de vista democrático que esas demandas podrían hacer prosperar a la sociedad colombiana si fuesen atendidas. ¿Qué sucede en medio de las protestas? Que hay grupos que ejercen violencia. No voy a hablar solo las del Estado contra el protestante, que son las más, sino de algunos protestantes o oportunistas dentro de la protesta que se van contra el bien público, contra un miembro de la policía, contra una mujer, contra un establecimiento público. Ahí se produce una asonada. Cuando esos grupos rodean un CAI y lo queman, se produce una asonada. De acuerdo a nuestra legislación, ese es un delito político. Y entonces, claro, cuando uno pronuncia estas palabras, que lo hice el domingo, se produce una conmoción, como si el que estuviera explicando lo que dice la ley colombiana fuese un cómplice de la criminalidad. Porque en ciertos sectores de la sociedad hay una mentalidad diferente. Y es que considera primero que la protesta es un delito en sí mismo e intenta criminalizarla. Y entonces ustedes pueden encontrar cómo un fiscal seccional de la Fiscalía de Cali da instrucciones a sus subalternos a través de una resolución mostrándoles el camino para acusar a cualquier joven que cometa asonada o que se sospeche de él como un terrorista. Es lo que le acaba de pasar a EPA Colombia. Hace un acto que es típico de una asonada, que es un delito. No, yo no estoy diciendo que no es un delito, pero le tipifican el delito como terrorismo. La gran diferencia entre asonada y terrorismo, además del enorme impacto, es que el uno es excarcelable y el otro no. Y entonces quisieron vengarse en ella, como se han querido vengar en los jóvenes que protestan. Y esa venganza ha llevado no solamente a acciones como la del señor fiscal de Cali, tratando de emparentar ese tipo de conductas con el terrorismo, sino a una enorme campaña de macartización en prensa, e incluso dirigida por algunos dirigentes de tipo político, y eso termina en asesinatos, porque toda campaña de estigmatización, así no se quiera, termina en asesinatos. Si me permite ahí el doctor Pinto y el secretario de la comisión. Trato de continuar el hilo de mi intervención. Aquí entonces tenemos un problema de opinión pública, un problema de manejo incluso propagandístico de las normas colombianas.
Porque el expresidente Uribe en su intervención, además de proponer una amnistía general y sin condiciones, dice que esta resolvería un problema de inequidad, de desequilibrio judicial. Y entonces tratemos de interpretarlo. El problema, y aquí lo han señalado algunas distinguidas senadoras, tiene que ver con que no se acepta mentalmente, teóricamente, políticamente, el que hay una clase de delitos que se llaman políticos y otra clase de delitos que pueden ser cometidos en el marco de un conflicto armado que no son políticos, que son de lesa humanidad, que son crímenes contra la humanidad. Y aquí me caerán rayos y centellas, pero el tema es más o menos el siguiente. No es lo mismo el ciudadano que se rebela contra un Estado que el Estado que asesina al ciudadano. Esa es la filosofía del asunto. ¿Por qué no es lo mismo? Porque en la experiencia humana, la sabiduría que genera esa experiencia ha concretado en normas unos hechos esenciales, y es que los ciudadanos que se rebelan contra el Estado en general desarrollan la civilización. Por ejemplo, los ciudadanos y las ciudadanas francesas contra el régimen monárquico en lo que se llama la Revolución Francesa. Hay centenares de episodios, miles en la historia humana donde este tipo de rebeldía lo que ocasiona es saltos hacia adelante de la humanidad. Las rebeliones de los esclavos, las rebeliones de los campesinos en Europa, las rebeliones obreras que trajeron la socialdemocracia en Europa, etcétera. Y entonces la sabiduría humana ha concebido que, claro, en esos actos de rebeldía, de sedición, de asonada, pues hay una víctima que es el Estado. Pero es relativa, es temporal. Nadie más es víctima, solo un Estado concreto e histórico que puede terminar si los rebeldes ganan. En el momento en que los rebeldes ganan, desaparece el delito. Ellos gobiernan. Por eso el delito político es espurio en cierta forma. Solo tiene que ver con un momento determinado de la historia, mientras el Estado, que es el objeto de la rebeldía, permanece. Por eso no es un delito internacional, porque los demás estados no pueden considerar eso un delito, porque es la rebeldía de un grupo ciudadano contra el Estado. Ahora, en el marco de esas rebeldías, al interior se pueden cometer, y de hecho en la historia de Colombia se han cometido delitos de lesa humanidad. Asesinato sistemático de personas por grupos poblacionales, por ejemplo. Crímenes de guerra fusilando prisioneros del lado contendor en estado de indefensión, por ejemplo. Lo que hizo la FARC con los rehenes civiles, que trató de mediar a través de un canje humanitario que llamaban, pero no está permitido que de manera sistemática un grupo rebelde tenga que retener personas civiles, por ejemplo. Ahora bien, el otro delito, el de lesa humanidad, que lo puede cometer el grupo en rebeldía, pero que lo comete en general el Estado, cuando produce genocidios, cuando produce masacres, cuando produce, por ejemplo, el asesinato de 1402 por una política absurda de seguridad que se divide en muertos. Esos delitos no son delitos políticos, son delitos y crímenes de guerra de carácter internacional, son los peores delitos que se pueden cometer. El presidente Uribe pide
2 minutos, doctor Petro. El presidente Uribe pide que se traten de manera igual. Él ve un desequilibrio allí. Y empieza una discusión que tiene como escenario la Comisión Primera y que quizás tenga como escenario el debate del artículo presente que está en este proyecto de ley. Porque este proyecto de ley lo que busca es mejorar las condiciones para la justicia transicional en la perspectiva de encontrar la verdad. Para los autores de delitos, crímenes de guerra, de lesa humanidad, crímenes contra la humanidad, la verdad los coloca en una situación imposible, porque ni pueden tener acceso a una amnistía, ni pueden tener acceso a un indulto, solo podrían negociar con la justicia menores penas. Esa es la legislación y la normatividad actual. Mientras que los rebeldes, si no han cometido delitos de lesa humanidad, podrían alegar para ellos, dadas las normas actuales, una amnistía o un indulto. Es decir, ni siquiera pasar por la cárcel. Para quienes me escuchan, subrayo que yo nunca he sido ni amnistiado ni indultado. Para que se sepa, pues. Ni necesito ser amnistiable ni indultable. Y no estoy en el grupo poblacional de los que han cometido delitos de lesa humanidad, ni más faltaba, porque eso sí, por mí mismo me cerraría por completo cualquier opción de discusión política en la sociedad colombiana. ¿Cómo resolvemos este problema? ¿Cómo resolvemos esta discusión hacia adelante? Porque yo soy también, y me disculpa, doctor Roosevelt, que me alargue un poquito, porque creo que este es el trasfondo político de este asunto. Yo soy partidario de una tesis de un filósofo muy criticado ahora, sin que él lo haya leído, por Uribe. Lo critica a través de lo que llamó el asesor que tiene de fascista, el chileno, se me olvidó el apellido, poco conocido desde la, ¿cómo es? Revolución disipada, no sé qué vainas, molecular disipada, que es Derrida. Jacques Derrida habla del perdón social, del perdón generalizado. Él dice que en ciertas épocas históricas, muy de vez en vez, una sociedad puede tener el acto imaginario y creativo y virtuoso de un gran perdón social para sus integrantes. Derrida lo semeja en ese carácter que se da de vez en vez y que tiene la misma generación de creación social con las revoluciones. Los perdones sociales y las revoluciones no se dan todos los días, pero cuando se dan, hacen saltar la sociedad hacia adelante. Podríamos en ese concepto pensar que es posible que a Colombia, después de 2 guerras, de 2 siglos de guerras perpetuas, le ha llegado un momento de perdón social generalizado. Yo pienso que sí, y en esto puedo coincidir con Uribe, y me han criticado por ello. Yo creo que se puede tener un momento en la historia de Colombia de perdón generalizado. A eso le pueden poner nombres, eso depende de las normas. Es decir, perdón generalizado a los victimarios, independientemente si estos cometieron. Bueno, 1 minuto, doctor Petro. Independientemente de si estos cometieron delitos políticos amnistiables e indultables o cometieron crímenes contra la humanidad no amnistiables y no indultables, como hicieron los nazis. Pero tendría que tener unas condiciones.
No podría ser sin condiciones, tendría que haber unas condiciones históricas, un perdón social que no es divino, doctor Pacheco, es humano. Es decir, es inmanente, no trascendente, es de nosotros, de la historia terrenal. ¿Cómo podrían ser esas condiciones? La verdad y la reparación de las víctimas. Y esto no lo dice el doctor Uribe. Si el doctor Uribe está de acuerdo en que haya un proceso de verdad y de reparación de las víctimas previo a través de mecanismos concretos para otorgar una amnistía general, yo estoy de acuerdo. La vería como el perdón social de Derrida. Para paz. Gracias, doctor Petro. Tiene el uso de la palabra el senador. Un condenado que hoy no podría acceder a un principio de oportunidad y mejorar sus circunstancias jurídicas, ¿cierto? El proyecto lo propone, lo deja abierto. ¿Qué pasa con la propuesta de amnistía de Uribe? Que un condenado sale de la cárcel. Una amnistía hace que los condenados por el marco jurídico donde aplique la amnistía salen de la cárcel. Entonces, bajo la tesis uribista hoy propuesta, que yo digo estoy de acuerdo siempre y cuando haya una condición previa, que es la verdad y la reparación de víctimas, pues estamos en el punto de la verdad. Si el condenado, y esa es mi interpelación, si el condenado en la perspectiva de un perdón general, es decir, de pasar a una era de paz en Colombia, si el condenado puede, no lo quiso hacer antes, tiene usted razón, pero quiere decir toda la verdad y su delito está en el marco de lo que podría ser una amnistía. Pero quiero referirme, señor presidente, al tema de la amnistía del que se está hablando, porque me parece que tiene que ver y es muy importante que lo discutamos en la comisión primera. Dice el senador Petro que a él la amnistía, que significa, por supuesto, que van a salir de la cárcel, le gusta siempre y cuando haya garantías de verdad y reparación de las víctimas. Y fíjese, presidente y queridos compañeros y a todos los ciudadanos que nos están escuchando, que aquí viene el punto central de por qué nosotros no hemos acompañado la impunidad, y es por la garantía de no repetición. La garantía de no repetición es esencial en el derecho penal, porque usted no solamente sanciona a una persona para eliminar, digamos, la amenaza o para sancionar la conducta que esa persona individualmente ha cometido, sino para dar un mensaje social. Es decir, cuando metemos una persona a la cárcel por haber cometido un delito, lo estamos metiendo para decirle a todos los demás ciudadanos que ese tipo de delitos no se pueden cometer y que eso que se está cometiendo tiene que ser sancionado y que cualquiera que lo comete tiene que ser sancionado. Por supuesto, el senador Petro saca la garantía de no repetición, porque esa no ha sido una preocupación de quienes han estado aquí alentando las impunidades de un lado y de otro. ¿Por qué? Porque claro que la garantía de no repetición les parece secundaria. Yo quiero aquí decir que la garantía de no repetición es tal vez la esencia misma de por qué existe el derecho penal y es la búsqueda de que la sociedad entienda que hay cosas que como sociedad no aceptamos. Y eso me parece que es bien importante, porque aquí empiezan a aparecer, digamos, todas las tergiversaciones. El senador Petro habla de que le preocupan los delitos de lesa humanidad y que para esos delitos pues habría que mirar muy bien. Le preocupan los delitos de lesa humanidad que cometieron los otros ciudadanos, porque los delitos de lesa humanidad que cometieron las FARC no le importaron. Nosotros cuando nos opusimos al acuerdo de La Habana fuimos claros. No nos gusta que los criminales de lesa humanidad queden impunes, y muchísimo menos que vayan al Congreso. Él dice, yo me hubiera retirado de la política, pero no se lo exigió así a los miembros de las FARC. Yo me permito recordarle a quienes nos escuchan hoy que en esta comisión tenemos criminales de lesa humanidad confesos, no porque lo diga yo, porque ellos mismos dicen ser criminales de lesa humanidad, por ejemplo, reconociendo el crimen, el magnicidio contra Álvaro Gómez Hurtado, que es un crimen de lesa humanidad, y aquí siguen en el Congreso. Entonces fíjese que aquí empieza a aparecer el gran problema
que es precisamente al que quería señalar el presidente Uribe a la hora de hablar de estos temas, porque yo creo que aquí hay unos temas fundamentales, que es la inconsecuencia en la política pública y sobre todo la inconsecuencia a la hora de perseguir los crímenes. Porque muy bonita la teoría del delito político. El delito político entonces es, como usted tiene buenas causas, usted es un criminal altruista, entonces esos crímenes no hay que judicializarlos. El senador Petro hablaba de los 3 crímenes o los 3 delitos que se entienden como delitos políticos. Y usted los lee y en principio, digamos, salvo la sonada, le parece pues, bueno, pues sí, son crímenes políticos. No. Porque es que lo que no les están contando a los colombianos es que los crímenes políticos sirven de parasol para todos los demás crímenes. Porque aquí nos hablan entonces es después de los delitos conexos al delito político. ¿Qué quiere decir eso? Que usted termina pudiendo matar, pudiendo secuestrar, pudiendo extorsionar, pudiendo reclutar, pudiendo violar mujeres, porque todo resulta conexo al delito político. Es decir, que aquí los buenos fines para tratar de cambiar el mundo ameritan no solamente que usted ejerza unas violencias contra los ciudadanos, sino que incluso el narcotráfico en los acuerdos de La Habana lo volvieron conexo al delito político. El narcotráfico no es delito si es usado para financiar la revolución. Secuestrar gente no es un delito grave porque es que lo usaron fue para financiar la revolución. Y yo creo que estos son los temas que este país tiene que pensar. Yo voy a radicar hoy y espero que Colombia entera nos acompañe en abolir el delito político, porque es que no podemos seguir teniendo delitos para los cuales hay una justificación y que por lo tanto esas violencias se justifican. Y fíjese una cosa, señor presidente, que hay que decir aquí claro y duro. Los delitos políticos solo los comete la izquierda. Los delitos políticos solo los comete la izquierda por la definición que ellos mismos le han dado al delito político. Y quiero dejarlo muy claro, porque en el gobierno del presidente Uribe, cuando se intentó dar connotación de delito político a los paramilitares, dijeron, no señor, eso no es delito político, porque cuando usted quiere preservar el Estado y no tumbarlo, eso no puede ser un delito político. Entonces, por definición, quienes pueden cometer el delito político son todos aquellos que estén en la izquierda y en contra de la institucionalidad. Fíjese que esa es una jugada política macabra que tiene este país. Y es habernos dicho que los delitos que comete la izquierda y que se pueden disfrazar de delitos políticos, entonces están sujetos a que uno los tenga que tratar con amnistía, con indulto y con representación política. Yo creo que ahí es donde está el tema fundamental, señor presidente, y quiero ser muy clara con los colombianos que nos escuchan. Aquí hay un problema de injusticia, porque el gran problema de este país es que tenemos una justicia injusta. Y lo que hay que tratar de tener es una justicia justa. Y hay un problema de justicia en 2 categorías distintas. La primera, la proporcionalidad de las penas. ¿Cómo le dice a usted, senador Barón, a un colombiano que se robó un celular o que se robó una bicicleta o que rompió como EPA una estación de Transmilenio que tiene que ir a la cárcel y al mismo tiempo tiene usted responsables de delitos de lesa humanidad pagando 0 días de cárcel? 0 días de cárcel por los graves delitos de lesa humanidad. Y por otro lado, hay un tema de proporcionalidad frente a la representación política, porque resulta que quien comete el delito político, que le meten, como ya les conté, todos los demás delitos debajo de esa capa, entonces simplemente termina uno diciendo, no, esos delitos también eran políticos y por lo tanto quedan listos. Y como son delitos políticos, querido presidente, lo que termina pasando es que ellos sí pueden tener representación política. El señor, el colombiano, que se robó el celular y que fue a la cárcel por eso, no puede volver a aspirar a la política en Colombia. Mientras que quienes cometen los delitos de lesa humanidad amparados por el discurso político pueden hacer política. Y el que mató gente amparado en el delito político también puede hacer política. Y el que secuestró gente amparado en el delito político también puede hacer política. Entonces yo creo que aquí hay un problema muy de fondo para Colombia. Yo sí creo que la solución no es salir en la feria de impunidades. Yo jamás he considerado la impunidad una opción, no solamente por el irrespeto que supone a las víctimas, que no solamente merecen verdad y reparación, sino que los colombianos como colectividad merecemos que eso no vuelva a pasar, que es lo que precisamente está quedando en vilo todo el tiempo. Porque con el acuerdo de La Habana lo que nos dijeron es,
Eso se perdona, pero ellos van a reparar a las víctimas, ellos mismos se comprometen a no volver a delinquir, ellos van a decir la verdad, nada se cumplió. Bueno, algunas cositas habrán dicho, todavía no sabemos, las confesiones seguimos esperando, pero eso es harina de otro costal. Lo cierto es que el mensaje que quedó para Colombia fue que hay unos delitos que aquí se pueden perdonar, y que se pueden perdonar y que no pasa nada. Y entonces fíjese, queridos ciudadanos, lo que termina pasando. El Clan del Golfo, durante las negociaciones con las FARC, le dice al presidente Santos, nosotros queremos también negociar, y organizan un paro armado en 8 departamentos. El presidente Santos les dice, no, con ustedes no vamos a negociar porque ustedes son delincuentes comunes. ¿Y sabe qué hace el Clan del Golfo, querido ciudadano colombiano? Se cambia el nombre. Hoy se llaman Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Se echan un discurso político y pretenden que ese discurso político les permita avanzar en la consolidación de que en 10 o en 20 años algún gobierno diga sí, estos delincuentes políticos y les dé motivos para amnistía e indulto y representación política. Señores colombianos, aquí hay un tema de fondo. Hay que acabar con el delito político, porque no puede haber violencias buenas, porque ninguna violencia que se ejerce contra los colombianos es aceptable. ¿Qué tal que yo les dijera que en Afganistán se está aprobando una ley para decir que todos los delitos que se cometan a nombre de Dios, que es tan bueno, entonces sí se vale? Entonces me dirían, no, porque lo de los talibanes es tremendo, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues es lo mismo que nos pasa aquí. Aquí ha habido una violencia sistemática que se ha disfrazado de política y que nos hemos tenido que tolerar y que además hemos tenido que perdonar y amnistiar y volver a perdonar y volver a amnistiar y darle representación política siempre. Yo creo que llega el momento donde los colombianos tenemos que decir no más violencia. No hay ninguna violencia que se justifica. No se justifica, senador Petro, que vayan y le prendan candela a un CAI con los policías adentro. No se justifica que salgan y cojan a patadas a las mujeres policías de Colombia. No se justifica que destruyan la infraestructura de los míos. No se justifica que nos sigan haciendo violencia y que nos diga que por razones políticas todo eso se vale. No hay violencias buenas. Todas las violencias tienen que quedar proscritas de este país para que podamos construir la paz. Yo no justifico que un barrio, una juventud de un barrio rodee un CAI, lo queme y queme policías adentro. Me está calumniando. Tampoco puedo justificar que un fiscal general detenga 165 jóvenes de protestas, los califique de terroristas y no detenga a quienes dispararon contra ellos. Porque eso es otra cosa, eso no se llama justicia, eso se llama venganza de un gobierno, retaliación de un gobierno, a lo que hemos estado acostumbrados. Y es que los gobiernos mismos producen la violencia. La violencia que vivimos en Colombia no la iniciaron los ciudadanos y las ciudadanas, la iniciaron los gobiernos, bombardeando, siendo absolutamente sectarios para no entender que es una cooperativa campesina, o como hoy, para no entender que es una protesta de jóvenes. Y al generar la violencia, esas violencias tienen dinámicas permanentes, una inercia creciente de la violencia. Un poco este debate tiene que ver no cómo se generó la violencia en Colombia, que la generaron los gobiernos, sino cómo se puede frenar una historia de violencias para pasar a una era de paz. Y allí la verdad es fundamental y los instrumentos jurídicos para encontrar la verdad son fundamentales.